Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Solo confirmen si se ve mi pantalla. Sí, todo perfecto. Se ve tu presentación también. Excelente. Gracias. Bien. Yo voy a dar un contexto dado los temas que van a tocar los otros presentadores, que creo que va a ayudar mucho a la discusión que vamos a tener en la siguiente hora, ¿no? Yo he titulado esta presentación que la minería no es inmune al COVID-19, pero sí es parte de la vacuna para reactivar la economía del Perú. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, ¿por qué creo que urge reactivar la actividad minera? Luego también, ¿por qué la minería no debió ser paralizada? ¿Y por qué la minería puede operar, o está llamada a operar bajo esta coyuntura de COVID-19? Y también dar unas recomendaciones de qué medidas deberían tomarse. Muy rápido, creo que todos conocemos, pero es bueno resaltarlo y recordarlo, que el sector minero tiene un rol clave en la economía nacional y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Todo este respaldo que está dando el Banco Central, el MEF, es posible gracias al aporte que han tenido la actividad minera en divisas y soporte a las reservas internacionales. Ricardo, disculpa. También, Ricardo, ¿sí? disculpa, no estamos viendo tu presentación. Ok, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ricardo, ahora sí. Ok, perfecto. Luego también es el más importante sector consumidor de electricidad, ¿no? Y vamos a ver los impactos que tiene eso sobre la paralización de la minería, sobre el sector eléctrico también. Y dicho sea de paso, creo que ahora es un buen momento también para resaltar todas las inversiones que se han dado en infraestructura, en energía, en telecomunicaciones, nos están permitiendo que podamos pasar esta cuarentena, digamos, dentro de ciertas comodidades. Obviamente cada familia tiene condiciones distintas, pero gracias a eso tenemos energía en nuestra casa, gas en nuestras casas, tenemos internet en nuestras casas, y eso es, tenemos televisión, eso es gracias a toda la inversión privada que ha habido en los últimos años, y eso es importante resaltar, ¿no? ¿Por qué creo que se debe reactivar la economía, la minería, perdón? Y aquí voy a pasar varios slides justificando esto. Lo primero es que, y este es un factor, digamos, que no tenemos control, pero sí va a tener un impacto sobre nuestra economía, es que la caída de los precios de los minerales, principalmente el cobre, que representa la mayor parte de nuestras exportaciones, tiene un impacto sobre el valor de las exportaciones, solamente por la caída de precio. Después voy a comentar sobre el factor producción, sobre el factor de la producción. Entonces ya va cayendo más de 16% el precio del cobre, si bien ha habido una pequeña recuperación en los últimos días. Igual es una caída significativa, ¿no? Nosotros hemos calculado que por cada centavo que cae, el valor de las exportaciones cae en 55 millones. Entonces ya va cayendo, comparado con el inicio del año, ¿no? Va cayendo casi unos 50 centavos, 40, 50 centavos. Eso es más de 2.000 millones de dólares en valor de exportaciones, ¿no? Felizmente somos un país diversificado, el oro está subiendo, el oro siempre es una reserva de valor, sin embargo eso no compensa la caída del valor de las exportaciones que vienen sobre cobre, ¿no? Pero eso nos permite paliar un poco la caída en el valor de las exportaciones. Pero eso es gracias a que somos una minería diversificada. Lo otro que hay que tener en cuenta, que debido a esta paralización y también a esta caída de precios, la recaudación tributaria va a caer, ¿no? Tanto como digo, por precio como por producción. Este es un cuadro de un ejercicio que mandó a hacer la Sociedad de Minería al IPE, un estudio que se llama la evaluación de la estructura tributaria del sector minero, en donde calcula que si los precios disminuyen, y este es un ejercicio sobre una mina, digamos, modelo de cobre, disminuye en 10%,
la renta neta disminuye en más de 10%, ¿no? Entonces, en este ejercicio incluso menciona que disminuye 33% la renta neta, y eso tiene un impacto obviamente en la recaudación de impuestos, ¿no? Ya hemos visto que va cayendo más de 16%, entonces si digamos, así queda el precio promedio, ya podemos calcular más o menos cuál va a ser el impacto en la recaudación, solamente por el efecto precio, que es algo obviamente que no podemos controlar, pero a eso hay que agregarle la paralización o la disminución en la producción. ¿Cuál es la situación actual de las empresas mineras? Si bien mantienen sus actividades críticas, en muchas de ellas, si bien han paralizado su extracción, pueden procesar algunos stocks que han tenido, y otros por la naturaleza de su producción, ¿no? Sobre todo los que tienen proceso de lixiviación, que no pueden parar su producción porque, digamos, las soluciones siguen percolando, felizmente siguen produciendo, pero eso tiene un límite, ¿no? El consumo de stocks, si es que no extraes mineral, se va a acabar, ¿no? Y el consumo de energía que muestro en este gráfico lo refleja, ¿no? Y aquí he resaltado el caso de Antamina, ¿no? Y aquí nosotros hacemos un seguimiento semanal de cuál es el consumo de energía de cada una de las operaciones mineras, ¿no? Desde el 16 de marzo, que fue la declaración de estado de emergencia nacional, hasta el día de ayer, ¿no? Bueno, hace un par de días, 14 de abril. Y ahí vemos, por ejemplo, el caso de Antamina en la barra verde, cómo se mantiene las siguientes 2 semanas hasta el 1 de abril, pero como ha anunciado Antamina, debido a que no puede, ya tiene un personal muy agotado, con mucha incertidumbre, y no puede asegurar el transporte de insumos, ¿no? Para poder mantenerse en aislamiento, ha decidido, por un tema principalmente de seguridad, paralizar sus operaciones, y ahí vemos cómo el consumo de energía ha caído a los niveles mínimos. Y así otras operaciones mineras desde el inicio, como Hudbay, Shougan, El Brocal, Ares, Minsur, Chungar, Chouxin, han paralizado sus operaciones, ¿no? Otras, como les digo, han podido mantener, pero esto también se va a acabar por tal vez las mismas razones que de Antamina, o porque, bueno, se van a acabar sus stocks, ¿no? Lo otro es nuestros cálculos sobre la producción de cobre. Nosotros estimamos que podría caer, si sigue esta situación, en 22% durante todo el año, ¿no? Recuerden que nosotros producimos 2.400.000 toneladas de cobre fino al año, ¿no? Entonces esto podría significar casi medio millón de toneladas menos, ¿no? Y eso, sumado al efecto precio, va a tener un impacto significativo sobre el valor de explotaciones y sobre el Producto Bruto Interno. Lo que vemos aquí en el gráfico es, según los consumos de energía, cuáles son las decisiones que han tomado las empresas, ¿no? Hay un 48% que se mantiene operativo, pero sus plantas de beneficio. Hay otros que tienen una producción un poquito parcial, pero hay un cuarto de la producción está totalmente paralizada, ¿no? Otro impacto importante, y esa es la razón por qué tenemos que reactivar la actividad, es la paralización. Todo esto, las empresas realizan inversiones constantemente para renovar equipos y también inversión en nuevos proyectos, ¿no? Los grandes proyectos que estaban sucediendo hasta el momento, la ampliación de Toromocho, la construcción de Quellaveco, el proyecto que también tiene Mina Justa, perdón. Todo eso se ha paralizado y va a tener un impacto en las inversiones, ¿no? Nosotros hacemos estimados de inversiones, los revisamos cada 3 meses, y las columnas verdes son las estimaciones que teníamos a inicios de marzo, ¿no? Nosotros estimábamos que para este año la inversión iba a ser de casi 5.500 millones de dólares, y para el próximo iba a subir un poco, pero la hemos revisado a la baja, y nuestras nuevas estimaciones para este año son 30% menores, y para el siguiente 17.5% menores. Pero si esto se cumple, comparado con la inversión que hubo el año pasado en esta barra gris,
esto podría significar una caída de la inversión en casi 38%, ¿no? Y esto se debe a la paralización, ¿no? de los proyectos en construcción, pero también, ¿no? Debido a la nueva normalidad que vamos a tener que vivir, no se va a poder reactivar la actividad minera a full capacidad, porque van a haber restricciones de cuánto personal puede subir, qué tipo de personal, hay temas de distanciamiento social que van a impedir recuperar por lo menos inmediatamente la normalidad, los estados anteriores, ¿no? Y eso va a afectar también todo el tema de inversiones, ¿no? La exploración minera, que ya venía golpeada el último año, es lo primero que se afecta, ¿no? Esta es la correlación. En las barras verdes son los presupuestos de exploraciones desde el 97 hasta el 2019, y la línea gris muestra el índice de precios, y hay una correlación directa y sigue casi exactamente la inversión en exploración con el comportamiento de precios. Entonces, si los precios están cayendo, es muy probable, y bueno, ya está ocurriendo, que no solamente por el tema de que no se puede movilizar uno, sino también por la disponibilidad de capitales, ¿no? Felizmente, digamos, dentro de todo esto hay una buena noticia. Las minas de cobre peruana y otras minas también tienen costos muy competitivos, entonces podemos, digamos, aguantar, si es que dejan operar a las empresas, obviamente, aguantar precios relativamente, tienen un colchón grande, ¿no? Aquí, estas son las estimaciones de nuestros socios de CRU, calculan CRU que el promedio anual podría estar en $2.4 la libra, y eso solamente comprometería alrededor de unas 30.000 toneladas, ¿no? O sea, o que de empresas que podrían operar con cash cost, que no podrían cubrir sus cash costs, ¿no? Entonces sí tenemos, a pesar de la caída de los precios, las minas peruanas son bastante competitivas por distintas razones, ¿no? Lo que el Perú necesita es hoy día buenas noticias. Y aquí, esta es una noticia de ayer, por ejemplo, de una empresa minera australiana que en su reporte, y ahora todas las empresas van a comenzar a reportar lo del primer trimestre, ¿no? Su producción y su performance del primer trimestre, ¿no? Como lo están haciendo ya en Australia. Y, por ejemplo, nos gustaría pues tener noticias como esta, que la producción no ha sido afectada, ¿no? Esta es una empresa importante australiana, OC Minerals, ¿no? Y también como en Chile, ¿no? En Chile, el ministro Procurica ha indicado que solamente perderían 10.000 toneladas de cobre. Esto es mínimo para Chile. Chile produce casi 5 millones de toneladas, ¿no? 10.000 toneladas es prácticamente menos del 0.05%, ¿no? Y también había un apoyo y un respaldo del sector, del gobierno hacia la actividad, ¿no? Hace algunos días el ministro de Minería de Chile escribió un artículo titulado "La minería, un gran aliado de Chile frente al coronavirus", ¿no? Y eso es algo que el Perú realmente necesita, un espaldarazo de esa manera, ¿no? Países que han declarado la minería como actividad esencial, ¿no? Chile, si bien no lo ha declarado explícitamente, sí está dentro de las actividades que pueden realizar actividades. Así también Australia, y así también Canadá, varias de sus provincias, ¿no? La última que se ha unido es Quebec, ¿no? Entonces, estos países tan mineros como nosotros han entendido la importancia de, sí, cuidar a la salud de las personas, que es lo más importante, pero también entienden que necesitan cómo financiar estos grandes gastos en salud y mantener la actividad productiva, ¿no? El último, y el ejemplo de que, claro, en el Perú ya se paralizó, y ahora la pregunta es cómo se reactiva, ¿no? Y es posible. Hace un par de días nomás, la provincia de Quebec reinició o permitió reinicio de actividades, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que esta mina Yamana Gold, ahí he resaltado, entró en mantenimiento el 24 de marzo y ha anunciado que el día de ayer, o sea, 20 días después, está reactivando, obviamente progresivamente y con todos los cuidados,
sus actividades. Entonces, sí es posible. Otros países, acá tenemos empresas de nivel internacional, empresas que operan también en Canadá, entonces saben cómo hacerlo, ¿no? Aquí hay 3 ejemplos de cómo está sucediendo esto en Quebec. Lo otro interesante, si bien nadie está exento de este virus, todos nos podemos afectarnos a este virus, pero sí hay algunas actividades que por su naturaleza hacen que el trabajador esté menos expuesto, ¿no? Y aquí he hecho un gráfico, digamos, conceptual, ¿no? No está totalmente a escala, pero en verde vemos cuáles son las actividades que están autorizadas de operar actualmente y cuáles no están autorizadas. Obviamente la minería no está autorizada para operar, solamente la parte crítica y todas las actividades en verde. Obviamente los servicios de salud sí tienen que operar, ¿no? Es muy loable y hay que felicitar todo el riesgo que están tomando los doctores y médicos y también los que tienen supermercados, mercados, en bodegas, todo el transporte público, todo el patrullaje que hacen las policías, las Fuerzas Armadas, el delivery de alimentos, periodistas, banca, etc. Pero esto tiene un nivel de exposición muy alto y el riesgo de contagio es bastante alto, pero digamos, estas son actividades esenciales que permiten que estemos en cuarentena, ¿no? En que no están autorizadas y ya el gobierno ha dicho que por su naturaleza, porque demandan mucha aglomeración de personas, tal vez el resto del año no estén autorizadas, como el entretenimiento masivo, centros comerciales, centros educativos, turismo, etcétera. ¿Dónde está la minería? ¿No? Su nivel de exposición por su naturaleza tiene un nivel muy, muy bajo y con controles y protocolos estrictos esta exposición y riesgo puede operar, ¿no? Los campamentos son aislados, muchas de las actividades son también de una sola persona, hay procesos automatizados, ¿no? Y eso, combinado con lo que voy a decir, creo que hace que la minería pueda reactivarse. El otro factor de decisión que tiene que tomar el gobierno en cuenta es que la minería tiene una gran relevancia económica y también un bajo riesgo de transmisión por la forma que opera. Entonces aquí lo que he cruzado son un par de variables, ¿no? El valor de las exportaciones de distintas actividades, ¿no? Y cuál es su riesgo de transmisión, ¿no? Entonces la minería metálica es la que más aporta en valor de exportaciones, el 60% de las exportaciones nacionales son mineras, pero es una actividad con bajo riesgo de transmisión, ¿no? Porque el trabajador minero va a mantenerse 14 o 20 días, si es que se aumentan incluso el tiempo en campamento, más días aislado, y no retorna, digamos, a una ciudad luego de su trabajo. Entonces, el riesgo de transmisión es mucho menor y en algunos casos inexistentes, ¿no? Comparado por su naturaleza, y digamos, esto no es por comparar qué actividad es mejor que otra, simplemente por la naturaleza de trabajo, pero, digamos, un agricultor sí sale todos los días, va al campo, pero regresa a poblaciones. Entonces, hay un mayor riesgo de transmisión, ¿no? Nuevamente, esto no es una comparación de qué actividad es mejor que otra, es simplemente por su naturaleza, ¿no? Lo mismo podemos cruzar la participación del PBI con el riesgo de transmisión y nuevamente la minería cae sobre una de las actividades que más aporta y tiene menor riesgo, ¿no? Ahí vemos la minería, la electricidad y gas, que claro, no aporta tanto directamente, pero sí permite que las otras actividades funcionen, ¿no? Y así sucesivamente diversas actividades que contribuyen al PBI y cuál sería su riesgo por su naturaleza de operación, el riesgo de transmisión, ¿no? Entonces, eso es una variable muy importante que tiene que tomar en cuenta el gobierno para tomar la decisión de reactivar en el más corto tiempo posible la actividad minera, ¿no? Luego, muy rápidamente, las empresas, el 83% de las empresas mineras tienen campamentos que permiten este aislamiento, 77% de la producción de cobre tiene campamentos remotos, ¿no? Bueno, ha habido una demovilización de casi el 70% del personal, lo cual va a ser un esfuerzo logístico y sanitario volver a la actividad normal, pero es posible, ¿no? Si así se han bajado, pueden subir nuevamente y sobre todo que todo ese personal ha estado en aislamiento, ¿no? Lo otro importante, y este es un seguimiento que justamente he terminado anoche, a nivel mundial,
de los países que han decidido mantener su actividad, ¿cuántas personas se han contagiado? Para ver si lo que estoy diciendo tiene sentido, ¿no? Y bueno, y la data nos da también la razón. Aquí hay, en la actividad minera, solamente en estos países debe emplear a más de 4 millones de personas. A la fecha, solamente hay 37 personas que lamentablemente se han infectado, ¿no? En este gráfico a la izquierda vemos que el mayor número de casos está en Chile, pero ahí tengo que hacerle una acotación. Estos reportes son de empleados de la empresa o contratistas que han registrado contagios. Sin embargo, en el caso de Chile, ninguno ha sido durante las operaciones. Todo ha sido porque en su descanso se fueron de vacaciones, o incluso antes de la cuarentena, ¿no? Entonces, ningún caso ha sido de porque la actividad está operando, han habido los contagios. Ni en Chile, ni en Perú, ni en Australia, ni en el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido es un caso específico de un personal de la oficina en Londres, por ejemplo, ¿no? Luego, los mayores casos sí son en Canadá y Panamá, pero son 2 minas específicas, 2 casos aislados también específicos, no hay que tomar en cuenta eso. Lo otro, también siguiendo cuáles, y esto coincide también con el nivel de riesgo que existe siempre en las mineras, ¿no? El mayor número de estos casos son a través de contratistas, el menor número es de empleados. Otro tema importante es cuáles son, acá están los casos en estas columnas, de los 37 casos, cuáles son en cada país, pero también lo que yo he cruzado este es el porcentaje del total de casos infectados en todo el país. Entonces vemos que en el Perú estos casos son el 0.026%, ¿no? E incluso en Chile, que es el mayor caso, pero aunque no relacionado a operaciones, es también en menos del 0.0145%, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Lo otro que hay que tomar en cuenta es cuál es la, digamos, demografía, la distribución de empleados mineros y también el riesgo que tienen si es que son lamentablemente contagiados, ¿no? Y bueno, la evidencia también nos dice que la población minera, felizmente por su estructura, tienen un menor riesgo, ¿no? También cruzando las variables de cuáles son los casos y cuál es la población minera en cada región, vemos que en las regiones mineras presentan el menor número de casos, ¿no? Ahí vemos en Lima, bueno, ese es un hipo simplemente porque acá se está considerando Lima metropolitana, que donde no, obviamente no hay minas, ¿no? Entonces, en verdad, esta línea debería ser casi plana. Al contrario, en los casos donde no hay actividad minera, hay mayor número de casos, ¿no? Eso lo va a pasar muy rápidamente, y lo he mencionado en entrevistas en otro lado. La minería está acostumbrada a trabajar con altos estándares de salud y seguridad, lo cual adaptarse a estas nuevas medidas no va a ser, y no es muy complicado, ya lo han estado haciendo y lo están haciendo las empresas, ¿no? Y siguiendo un círculo cerrado, ¿no? De aislamiento social, filtros de casos de riesgo, medición de temperatura, cuando estás en la operación, limitar el número de contactos, tal vez que cada persona diariamente también siga una bitácora, ¿no? Estuve en contacto con esta persona, porque si alguno está contagiado es necesario hacer el seguimiento de qué personas estaban en contacto, exigir eso, por ejemplo. Pero esto tiene que ser un círculo cerrado, ¿no? De tu casa en un bus hasta la mina, de la mina a tu casa sin tener mayor contacto y así hasta que se vaya normalizando la operación. Y es posible, ¿no? Ricardo, perdón, te queda un minuto, por favor, para ir terminando. Sí, está bien. Necesito 2, pero... Dale dos. Sí. Adelante. Está bien. Y como mencioné antes, la capacidad operativa de la mina tal vez no vuelva a 100%, depende de muchos factores, ¿no? De cómo está compuesta la fuerza laboral, qué personas están en riesgo. También si es que tu personal es muy en riesgo, vas a necesitar reemplazos. Bueno, todas las minas van a competir por reemplazos. También la disposición de los trabajadores al riesgo y de los sindicatos, cómo estás estructurado operacionalmente, cuál es digamos, la estructura, el layout de tu campamento, qué tan automatizado estás, etcétera. Todas esas variables van a definir si vas a poder volver al 100%, al 90%, al 80%, etcétera, etcétera, ¿no?
Algo clave que ahí, digamos, con esto, recibir, digamos, la luz verde del gobierno para operar no es la única, van a tener que lidiar las empresas mineras, sino también con las comunidades, con los gobernadores regionales, lo van a opinar y están opinando, ¿no? Aquí hay una serie de artículos que han salido las últimas 2 semanas y de estas ONGs criticando por qué incluso operan las actividades críticas, lo cual va en contra justamente de que muchas ONGs buscan que es cuidado del medio ambiente. Si paramos las plantas de tratamiento de agua, va a haber contaminación. Entonces yo no entiendo cómo una ONG puede decir que ni siquiera operen eso. Pero bueno, eso es lo que la situación en que nos encontramos y, digamos, la actividad minera no está acostumbrada a este tipo de situaciones. Ya para terminar, 2 slides nomás, ¿qué es para futuro? ¿No? Bueno, un futuro realmente inmediato, tomar decisiones ya. Es importante que el sector, y ya lo ha deslizado el presidente hace un par de días, que necesita haber un diálogo, ¿no? Pero se tiene que haber una estrategia clara de cómo reactivar la economía, y la minería, por todas las razones que he mencionado, puede cumplir esas 2 cosas. Generar actividad económica, generar recursos para poder cubrir todos estos gastos de salud y a la vez cumplir el aislamiento que se necesita y los máximos cuidados, ¿no? Y mis recomendaciones de muy corto plazo son: lo primero es asegurar un funcionamiento ininterrumpido de las actividades críticas. Lamentablemente, el último mes, si bien han estado autorizadas, y ahí vemos el caso de Antamina, a pesar de que se pueden realizar actividades críticas, el no autorizar relevo de personal, el no tener una cadena de suministros segura, hace que no pueda seguir operando ni siquiera casi las actividades críticas. Entonces, y una estrecha coordinación entre el Ministerio de Energía y Minas, entre el Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, ¿no? Sé que incluso algunos, ahora que está relevándose, bajando personal, luego de 2 horas de camino, por falta de coordinación, están regresando nuevamente a la mina porque no hay la información que tienen autorización. Y eso no puede pasar. O sea, tenemos que mantener esas actividades críticas. El siguiente paso es ver cómo es la reactivación progresiva. Y eso ahí necesitamos un liderazgo claro, una estrecha coordinación, aprobación de estándares sanitarios. El resto, dejarlos a la empresa. Miremos el ejemplo de los otros países, cómo sí están operando. Y luego ponerse a pensar, tal vez, imaginaba yo, pensar como se pensaba en el 91, luego de tener varios años de recesión, y esto se está comparando con la recesión de los años 20, bueno, es tal vez pensar en medidas como se dieron en los paquetes en los años, inicio de los 90, ¿no? Que permitan el desarrollo de proyectos de cartera de Brownfield y Greenfield, ¿no? Con simplificación administrativa, revisión de normas letales, sin poner en riesgo el cuidado del medio ambiente. Eso se ve bien claro, porque cuando hablas de flexibilización todo el mundo se le paran los pelos, pero no es así. Y también nuevos temas de gestión social, participación ciudadana, consulta previa, ¿qué va a pasar con todo eso? Bueno, eso es lo que yo quería transmitir. Muchas gracias, Jorge, nuevamente. Bien, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante la exposición. Ahí están las propuestas para la reactivación, lo que necesitamos. Primero, por supuesto, ver